Bienvenido. Gracias por visitar el podcast de Origen la Iglesia. Esperamos que al escuchar este mensaje puedas acercarte más a conocer, amar y atesorar a Jesús. Muy bien, vamos a la palabra. Estamos en Hechos 19, semana 19 en el libro de Hechos. Vamos a estar en la porción del verso 23 al verso 41 del capítulo 19. Si les soy honesto, por mucho tiempo yo me preguntaba por qué Lucas, en medio de la historia del nacimiento de la iglesia y en medio de la historia del mover del Espíritu Santo y los discípulos yendo a las naciones y Dios moviéndose de manera sobrenatural y poder, documenta esta porción del libro de los Hechos. Y parece que pues no hay una predicación de Pablo ahí, no hay un momento milagroso de sanidad de alguien. Es un argüendazo que se arma en Éfeso, es decir, es un caos que sucede y acontece ahí. Quisiera que lo leamos y a partir de ahí vamos a entrar a la palabra, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Les parece bien? Vamos a leer ahí entonces Hechos 19 del 23 al 41. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba mucho trabajo a los artesanos y los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo ha hecho esto en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, se montaron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión y todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa, otros otra, todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios. Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que a esta ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre estos asuntos, sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Aquí tenemos este momento en Hechos 19 en el que hay un caos en Éfeso, hay un alboroto en medio de Éfeso. Me encanta cómo Lucas es muy claro al decir que era un verdadero caos. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, otros estaban parados en la bola sin saber siquiera por qué estaban ahí parados en la bola. Ahora, eso me anima porque me doy cuenta que no nomás en Guadalajara pasa eso, en Éfeso también pasaba. ¿Alguna vez has estado formado en un cajero para pagar el estacionamiento y una fila tremenda y el cajero de al lado está vacío?
Y muchas veces ni siquiera es porque el cajero no funciona, sino porque siempre nos vamos donde está la bola. Es decir, ¿alguna vez te ha pasado? ¿Y alguna vez has sido el valiente que camina hacia el cajero vacío, metes tu boleto y funciona? Pero simplemente muchas veces nos dejamos llevar por la multitud. Y dice la Biblia que en Éfeso, en medio de este alboroto, había un montón de gente parada ahí que realmente estaba ahí, pues ni siquiera sabía por qué. Estaba la bola y te unías a la bola. Es decir, así somos los seres humanos. No sé si alguien ya fue a Punto Sur, que acaba de abrir la plaza hace unas semanas. Pero bueno, como buen sureño de la ciudad, la verdad es que no había muchas opciones a donde llevar a los niños. Antes de que existiera Punto Sur, la diversión era: hijos, vamos a ir a Office Depot, ¿y qué creen? Vamos a pasear por los pasillos y comprar etiquetas, y era la fiesta. Es decir, no había muchas opciones a dónde ir en el sur. Entonces, bueno, abre Punto Sur y fuimos corriendo como familia, y la realidad es que abrir pues era pues una forma de decirlo, porque realmente cuando abrió, lo único que había en la plaza era el Dairy Queen. ¿Alguien aparte de nosotros hizo lo mismo? Bueno, parece que no. Ayúdenme, me está dejando morir solo. Bueno, 2 personas más. Y era una fila gigantesca. Yo hasta dije, a lo mejor están regalando algo. Nos formamos 30 personas para comprar un cono. Llego a la caja y le dije, ¿y qué están dando? Pues nada. Y pues nada, compré las nieves, pero yo tenía la expectativa de que algo más iba a pasar, porque normalmente cuando vamos y estamos entre la multitud tenemos la expectativa de que algo más va a pasar. Muchas veces, si tú eres de por acá y tienes la bendición de andar por López Mateo Sur a las 7:30 de la mañana, alguien más aparte de mí tiene esa bendición. Muchas veces el problema ni siquiera es que no hay suficientes carriles, pero nos encanta cuando hay el más mínimo accidente vial bajar la velocidad de nuestros carros a 15 kilómetros por hora. ¿Qué habrá pasado? Mira, ¿quién habrá tenido la culpa? ¿Alguien más aparte? O sea, y la verdad es que hacemos unas filas tremendas porque nos encanta estar en medio del argüende. ¿Alguien más aparte de este ser mortal? Es decir, así somos. En el Costco, ¿cuántos por ejemplo van al Costco? Y si eres padre de 3 hijos, normalmente llevas a tus hijos antes de la hora de cenar al Costco por aquello de las pruebas gratis. Ok, búrlense de mí, ese soy yo. Y yo obligo a mis hijos, no sé si esto es explotación o no, pero a formarse. Le digo, si no te gusta, tú lo pides y me lo traes. Y entonces es parte de la diversión familiar ir al Costco, formarse en la bola con la señora de la licuadora cuando está haciendo el licuadito, de la licuadora carísima de 7,000 pesos. ¿Alguien ha visto esa licuadora en venta? Si tú la tienes, a lo mejor la licuadora es tu ídolo. No te creas, ¿no? No es eso. Pero de veras, o sea, y pones cara de que estás interesado en la licuadora. Oye, qué buena está, qué buen smoothie, qué buen frappé. O sea, no deja nada de residuo de la fruta, está buenísima. A lo mejor la siguiente semana venimos por ella y te llevas el licuado, ¿no? Porque somos personas curiosas, y somos personas que siempre tendemos a acercarnos a donde está la multitud. Es interesante que aquí en Éfeso había un alboroto, había una situación sucediendo, y muchas personas se acercaban a la situación sin saber por qué, nomás estaban paradas en la bola. Y así somos nosotros. Es decir, normalmente hacia donde está la multitud tendemos a acercarnos, aunque muchas veces está probado que la multitud no siempre está en lo correcto. Y aquí tenemos esta situación que, como yo les decía al inicio del mensaje, realmente no entiendo mucho, o no me quedaba muy claro por qué Lucas, teniendo tantas historias que contar, tantas aventuras, tantos momentos extraordinarios en el libro de Hechos, tantas predicaciones inolvidables de Apolos, de Pablo, de Pedro, de Esteban, llegamos a este momento donde no hay una predicación, donde no hay nada más que un tremendo alboroto en la ciudad. ¿Estás conmigo? Ok, 2 personas están conmigo. Necesito más apoyo moral esta tarde.
Y en medio de toda esta situación es interesante que versículos antes, en el capítulo 19, si tú lo lees desde el inicio, algo estaba sucediendo en la ciudad. El Espíritu Santo se estaba moviendo con poder en Éfeso y en toda la provincia de Asia. Dice la Biblia que incluso Pablo había sido lleno del Espíritu Santo, de tal manera que Pablo caminaba y cuando la sombra de Pablo tocaba a las personas, la gente era sana de sus dolencias y sus enfermedades. Dice la Escritura que el evangelio estaba siendo predicado con poder, personas estaban encontrando a Jesús. Había un verdadero caos y una verdadera revolución en las ciudades y en Éfeso en particular. Todo esto y personas volviendo a Jesús estaba produciendo que la economía de algunos se afectara. La economía de este Demetrio el platero, que de pronto viendo el negocio mermar, dedicado a hacer figuritas, templitos de la diosa Artemisa o la diosa Diana de los Efesios, las ventas empezaron a bajar porque la gente dejaba de ir al templo y dejaba de comprar estos ídolos y estas estatuas porque algo estaba sucediendo. Interesante es que cuando Jesús llega a una vida y toca un corazón, Jesús siempre viene a establecer un nuevo normal. Es decir, cuando Jesús toca nuestras vidas, no es solamente un asunto interior, sino produce una transformación exterior que afecta a las familias, que afecta a los trabajos, que afecta a las universidades, que afecta el estilo de vida y la economía de nuestras sociedades y de nuestras ciudades. Es decir, el evangelio tiene el poder no solamente de transformar nuestras vidas, sino de transformar la realidad de nuestras sociedades y de nuestras ciudades. Y creo que precisamente esta es la razón por la que Lucas escribe e incluye este escándalo. Porque precisamente el escándalo se origina porque de pronto los creyentes empiezan a levantarse, el evangelio empieza a ser predicado y las personas cambian su estilo de vida de tal manera que lo que hacían antes ya no lo hacen, que la idolatría que seguían antes ya no la siguen, que su forma de vivir ha cambiado de tal manera que incluso la economía de la sociedad y la ciudad había sido afectada y transformada por el poder de Cristo Jesús y del evangelio. Eso es lo que está sucediendo aquí. Se levanta Demetrio preocupado por la economía, agarra a los plateros, empieza a hacer toda una revuelta, empieza a producir caos y confusión y crisis y choque, porque cada vez que se levantan los seguidores de Jesús le producen un caos y una incomodidad a los ídolos de una ciudad. Y las vidas contraculturales de los seguidores de Cristo Jesús son la evidencia que de pronto estos habitantes de Éfeso que vivían de cierta manera, sus vidas han sido transformadas, afectadas y modificadas de tal manera que ahora ellos ya no hacen lo que hacían, sino siguen una nueva cultura. La cultura del cielo de pronto ha sido insertada en sus corazones. Y aquí tenemos a Demetrio muy enojado con ese tal Pablo que anda convenciendo a la gente, no solo en Éfeso, pero en Asia y en toda la región. Y Pablo no solamente hacía esto una sola vez, sino que esto que vemos sucediendo aquí en Éfeso es algo que vemos suceder una y otra vez en los viajes y en cada ciudad a la que Pablo llegaba. Si se acuerdan, cuando Pablo llegó a Listra, lo apedrean porque lo que predica le es incómodo a la sociedad, a las personas le es incómodo el evangelio. ¿Estamos juntos? En Listra le sucede, en Filipo le sucede. Hace 2 semanas estábamos hablando de que Pablo vio los ídolos en Atenas. ¿Se acuerdan de este momento? Pablo ve los ídolos en la ciudad, observa la idolatría de la ciudad en Atenas. Dice que vio los ídolos y sintió una profunda indignación, porque el lugar donde Pablo iba, Pablo predicaba y confrontaba a los ídolos predominantes de la cultura a la que llegaba. Y es interesante esto porque incluso en la actualidad nuestra ciudad tiene ídolos particulares. Cada ciudad tiene su propio paquete de ídolos. Cada género, mujeres tienen su propio paquete de ídolos,
Hombres tenemos nuestro propio paquete de ídolos. Cada uno de nosotros, raza, tiene un paquete de ídolos en particular. Niveles socioeconómicos tienen un paquete de ídolos en particular. Cada persona, cada individuo también tiene ídolos particulares. Estamos juntos, familia. Y Pablo, cada vez que llegaba a un lugar, predicaba, y como decíamos hace 2 semanas cuando hablábamos de Atenas, dice que Pablo predicaba desde la plaza pública. Decíamos que precisamente la plaza pública era ese lugar de influencia. Pablo no llegaba y predicaba de manera poco invasiva y de manera prudente. No iba a lugares donde no fuera a afectar a nadie, sino que se paraba y se presentaba en los lugares de gran influencia de la ciudad. La plaza pública, decíamos, es el corazón político, económico, cultural, ideológico y social de la ciudad. Y me pregunto, ¿qué será equivalente hoy en día a donde Pablo predicaba? Y la realidad de todo esto es que es equivalente a que Pablo predicase en Hollywood, en las oficinas de Facebook, en las oficinas de Google, en las mejores universidades, predicara y escribiera columnas en el New York Times y en el Mural, perdón por el contraste, predicaba en el TEC de Monterrey, en Flextronics, en cada lugar de la ciudad y en cada punto de influencia, Pablo predicaba el evangelio. Y creo que por mucho tiempo los cristianos nos hemos distanciado demasiado de estos lugares de influencia. Los hemos estigmatizado como los lugares mundanos. Hemos estigmatizado estos lugares como lugares pecaminosos. Pero yo creo, y déjame decirlo de esta manera, creo que Dios está levantando una generación y personas que están dispuestos a caminar en esos lugares, a entrar a esos lugares, a hacer luz de Cristo Jesús en esos lugares, sin arrodillarse a los altares de nuestra cultura. Creo que Dios está redimiendo a los creyentes y está llamándonos a ir y tocar estos lugares con la luz de Cristo Jesús. ¿Puedes creer esto? Déjame ponerlo más claro. Creo que Dios te está llamando a tocar la plaza pública de Guadalajara. Dios te está llamando a tocar la plaza pública de Tlajomulco de Zúñiga. Dios te está llamando a tocar y a afectar el lugar donde vives, aprendes y ganas tu dinero todos los días. Y Pablo veía e identificaba los ídolos de las ciudades y iba tras de ellos en su predicación al predicar el evangelio. Y mi oración es que nosotros como familia, como comunidad, podamos ver estos ídolos y hacer algo al respecto de lo que vemos en nuestra sociedad y lo que vemos en nuestro propio corazón. Qué difícil es vernos frente al espejo de Dios, ¿no es así? Es decir, muchas veces somos extraordinarios para ver a otro y decir, ¡ay, no inventes! Tiene una de ídolos tremenda. Y a veces es mucho más difícil voltear a verme a mí, como diría el apóstol Michael Jackson, y empezar con el hombre del espejo. ¿No es así? Era broma la de Michael Jackson, no estuvo tan buena, perdón. Y es interesante cómo la Biblia desde el Antiguo Testamento utiliza fuertes analogías para hablar acerca de nuestros ídolos. Del libro de Oseas, cuando Dios llama al profeta a casarse con esta mujer adúltera, esta mujer infiel, y una y otra vez se va de casa detrás de otros amantes, y Dios mismo se pone a sí mismo como el amante que está a la espera de verla de regreso, está a la espera de recuperar su corazón. Y la Biblia utiliza esta clase de analogías. La mujer, tú cometiste adulterio espiritual, le dice a su pueblo. Tú que tienes otros señores en tu vida, tú que tienes otros señores espirituales a los cuales le entregas tu corazón y le entregas tu seguridad y en los cuales encuentras tu identidad. Y tenemos que recordar la idea de que un ídolo precisamente es algo bueno que se ha vuelto más crucial que Dios para darme valor, seguridad y significado en mi vida. Cualquier cosa en mi vida que me agrega valor, significado e identidad, muy probablemente le he convertido en un ídolo y he edificado un altar para él.
Y muchas veces pensamos, bueno, yo no compro figuritas de Artemisa en ningún lado, ni tengo templitos, ni tengo imágenes, ni tengo ídolos alrededor de mi vida. Yo no cuelgo nada en mis paredes, pero es muy posible, déjame decirlo de esta manera, que hemos dejado de colgar ídolos en nuestras paredes y los hemos empezado a colgar en nuestro corazón. Tenemos un ídolo cuando hemos dejado de depender de algo más que de la gracia de Dios. Y esta historia precisamente aquí, en medio de predicaciones, en medio de milagros, creo que está incluida por Lucas, porque esta historia precisamente nos enseña que siempre hay caos cuando los ídolos son confrontados. Y déjame ponerlo así, el evangelio siempre confronta los ídolos del corazón y de la cultura alrededor de ella. Si la llegada de Jesús a tu vida no produjo una revolución, probablemente aún no has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Probablemente no has hecho todavía a Jesús el Señor de tu vida. Si las verdades, déjame decirlo de esta manera, familia, si las verdades de la palabra de Dios no determinan cómo manejas tu tiempo, tus amistades, tu familia, tu dinero, tus problemas de salud, tus posesiones, Cristo probablemente no es tu Señor y Salvador. Es solo un amuleto de la suerte, un rómpase en caso de incendio que tienes cerca y a la mano, o tu terapeuta espiritual, pero difícilmente es el Señor, porque cuando Jesús viene a mi vida, produce un caos, produce una revolución, produce conflicto. Si Jesús nunca me ha dolido, probablemente todavía no se ha convertido en el dueño del corazón y solamente lo tengo de visitante. Porque cuando alguien viene de visita a tu casa, no te empieza a acomodar los cuadros de otra manera, no empieza a tumbar paredes, se sienta y amablemente agradece la taza de té que le ofreciste. ¿Estás conmigo? Pero cuando alguien compra una casa, esa casa cambia de propietario y el propietario no tiene que hablarle por teléfono al dueño anterior a decirle, oye, ¿cómo ves? ¿Puedo cortar el pasto hoy? ¿Alguien alguna vez ha comprado algo y después ha pedido permiso de cómo utilizarlo? Cuando venimos al evangelio entendemos el principio de una compraventa, que es precisamente lo que Jesús vino a hacer. Él vino, Él me compró, yo soy suyo y hay un nuevo propietario de la finca. ¿Estás conmigo? Y Jesús precisamente, Él desea ser el dueño de mi corazón. Él desea realmente adueñarse de mi vida y de mis pensamientos y de mis actitudes. Déjame ponerlo de esta manera como Martín Lutero lo dijo de una manera clarísima. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, por una razón, los 10 mandamientos comienzan con la prohibición de la idolatría. Porque nunca rompemos los otros mandamientos sin antes romper el primero. Es decir, nunca transgredo los demás mandamientos, sino antes hice un altar para aquello que estoy dejando que tome un lugar más importante o más prioritario que Dios. Poner un ejemplo, el dinero. Artemisa, Diana de los Efesios, era la diosa de la fertilidad. Era la diosa que el pueblo adoraba para conseguir abundancia de cosechas, prosperidad económica y bienestar económico. Diana de los Efesios era adorada de tal manera que Diana pedía un sacrificio. El sacrificio más alto que Diana pedía era que tomaras y pusieras a tus hijos en el altar y los sacrificaras, de tal manera que eso te iba a conseguir favor en tus cosechas, bonanza económica y fertilidad abundante. Ahora volteamos a ver eso y decimos, qué barbaridad, qué manera de aniquilar a sus hijos por una diosa. Lo triste de todo esto, déjame decirlo en esta forma, en Guadalajara hoy en día seguimos sacrificando hijos y familia en los altares del dinero, porque en aras de tener un poquito más están creciendo hijas e hijos huérfanos, porque hemos amado simplemente ir detrás
de un poquito más, a expensas de esposas que se la pasan solas, e hijas e hijos que crecen sin padres. Lo difícil de tener un ídolo es que nadie nunca cree que tiene un ídolo. Cuando una persona está corriendo de esa manera, decimos, ¿qué trabajador es? Cuando una persona ama a sus hijos, como todos lo hacemos, pero de pronto nuestros hijos se convierten en aquello que nos da significado, en aquello que nos da plenitud, y si tan solo los veo triunfar en la vida, y si tan solo la gente ve que se portan de manera ejemplar siempre, eso me va a dar a mí y me va a traer a mí significado. Y muchas veces permitimos que la vida de nuestros hijos defina si venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia, si él quiere o no quiere hacer cierta cosa, y de pronto lo convertimos en el afecto y quien determina y mueve la vida del matrimonio, la vida de la familia y la vida espiritual de todos, porque el niño o la niña están dispuestos o no están dispuestos. ¿Alguien alguna vez, padre de familia, le ha pasado aparte de mí? Pero Dios está llamándonos y diciendo, yo quiero ser el único lugar de tus afectos. Quiero ser el dueño de tu corazón. Porque sabes que yo tengo fe que Dios está levantando personas en la casa, que Dios está levantando a mujeres y hombres en esta generación que van a ir a los lugares que el mundo llama, que la iglesia ha llamado mundanos, y va a poder caminar por esos lugares llevando esperanza, reconciliación y la vida de Cristo Jesús sin arrodillarnos delante de estos altares. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere levantar hombres y mujeres de negocios que no van a doblar su vida en el altar del dinero, sino que van a utilizarlo para la gloria de Dios. Y van a hacer influencia en las cámaras de empresarios, van a ser de influencia en los lugares donde se sientan los señores, porque Dios está levantando una generación de luz en medio de la oscuridad. Dios está levantando una generación de mamás que pastoreen el corazón de sus hijos sin convertirlos a sus hijos en los ídolos de su vida. ¿Estamos juntos? El romance y las relaciones pueden convertirse en un ídolo de nuestro corazón. ¿No es así? Relaciones muchas veces, es más, yo recuerdo que en algunas ocasiones he escuchado jóvenes de que no inventes, es que te tiene en un altar. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? Es que te tiene en un altar. Y yo digo, es que muy probablemente sí la tiene en un altar, o sí lo tienes en un altar. Porque muchas veces tenemos relaciones donde la persona se ha vuelto el lugar donde obtienes tu identidad y tu significado, de tal manera que jamás podrás negarle nada al Dios que has nombrado tu Dios, al ídolo que has puesto en tu corazón. Y cuando una mujer o un hombre se convierten en el ídolo de tu vida, jamás le podrás poner barreras a tu intimidad sexual, jamás le podrás poner barreras a tu dignidad, porque aquello que tu ídolo te pide es aquello que tú le das a tu ídolo. Y muchas veces estamos atrapados en relaciones, o señoritas, escucho una y otra vez, es que si lo dejo se me fue el tren alguna vez. Ok, nadie, por ahí lo he escuchado en otros lugares, pero estamos tan preocupados y tan ansiosos y nos aferramos tanto a nuestras cosas y a nuestras posesiones y a las personas, porque la única razón de esto es que creemos que eso es aquello que nos define, cuando tenemos un Dios que está diciendo, ven, soy la fuente de tu identidad, soy la fuente de tu vida, soy la fuente de tu plenitud, soy la fuente de tu paz, soy la fuente de toda esperanza. No es esa señorita, no es ese joven, no es ese negocio, no es un poco más de dinero, no es tener más hijos. Por eso yo con 3 ahí le voy a parar. No es ninguna de esas cosas, pero hemos corrido detrás de los ídolos de nuestro corazón, y yo creo que Dios quiere romper estas cosas para darte una vida de plenitud, una vida de esperanza, un mejor matrimonio, mejores relaciones con tus hijos, mejores relaciones con el dinero, y que puedas vivir amando la vida, disfrutando la vida a plenitud, entregándole el señorío de tu corazón a Cristo Jesús. Por mucho tiempo nos hemos distanciado de los lugares de influencia por miedo, pero Dios nos está regresando a los creyentes
a ser luz. Jesús mismo le dijo a su Padre: no te pido que los saques del mundo, porque el plan de Dios no es sacar a los creyentes del mundo, es que los creyentes sean luminosos en medio de la oscuridad. Dios nos llamó a ser sal y luz, luminosos y sabrosos en medio de un mundo oscuro e insípido. Amén. Y yo creo que Dios está tocando y moviendo nuestras vidas. ¿Cuántas veces es fácil señalar el ídolo del dinero? Es fácil señalar el ídolo del amor y del romance. Pero ¿qué de nuestra religiosidad? ¿Qué de aquellos que nos hemos sentido demasiado seguros creyendo que tenemos toda la verdad? Creyendo que nuestra santidad nos asigna un lugar más importante a los ojos de Dios. Creyendo que lo que sabemos de la Biblia y que creemos saber de Dios es aquello que nos da autoridad para ser arrogantes con la gente, para ser arrogantes en la iglesia, para ser arrogantes en nuestra familia. Y a veces nos comportamos como fariseos doctrinales. Y de muchas formas pensamos algo así: la razón por la que sé que tú estás mal es porque yo sé que yo estoy bien. Y en vez de utilizar la verdad para amar, la hemos utilizado para colgarnos medallas y felicitarnos como creyentes preciosos que se portan bien y saben un montón de la Biblia. Y a lo mejor hemos puesto en un ídolo, hemos enaltecido nuestro conocimiento y hemos enaltecido lo que sabemos, cuando si no sabemos amar, realmente no sabemos nada de Dios, amados. Si no sabemos amar, no sabemos nada de Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ser así. ¿Puedes creer esto? Nosotros no vamos a ser así. Creo con todo mi corazón que Dios está levantando abuelitos y abuelitas, papás y mamás, hijos e hijas que amen diferente la vida, que se atrevan a soltar sus lugares de seguridad para confiar que solamente Cristo Jesús es la fuente de toda plenitud. Por eso Jesús dice: hey, ¿hay alguno cansado por acá? ¿Hay alguno ansioso por acá? ¿Hay alguno cargado por acá? Es que probablemente has estado poniendo toda tu expectativa en ese ídolo que no te puede dar nada de lo que te promete. Ven a mí y bebe. Yo soy la fuente de toda saciedad. Yo soy la fuente de toda plenitud. Yo soy la fuente de toda esperanza. Y si tú vienes a mí y bebes, entonces de tu interior correrán ríos y ríos y ríos y ríos de agua viva. Si tú puedes dejar de confiar en esa relación. ¿Sabes cuál es el problema entre esposos y esposas normalmente? Que siempre tenemos la expectativa puesta en que ella va a ser la fuente de mi plenitud y satisfacción. Y llegamos al matrimonio y ¿cuántos se han dado cuenta que eso no es verdad? Y decimos: no, es que él es mi príncipe, está todo precioso y trabajador y va a ser un papá increíble. Y de pronto pongo toda mi expectativa en él y a los pocos meses, semanas o años, no. Porque Dios diseñó el amor para venir dos personas completas y satisfechas en Cristo a ofrecerse lo mejor que tienen, que es Cristo mismo. Amén. Si tú has encontrado lugares de seguridad en otro lugar que no es Cristo, creo que el día de hoy Jesús te quiere hacer libre. Creo que Jesús hoy te quiere encontrar y de manera amorosa te quiere traer a casa con Él. ¿Quieren ponerse de pie? Tu vida no va a ser gobernada por un ídolo, te lo estoy diciendo hoy. Los ídolos no tienen ningún poder, pero a la vez tienen irónicamente un gran poder.
porque es a través de ellos y de su seducción que el enemigo trata de robarnos, desenfocarnos y distanciar nuestra vida de Cristo Jesús. Pero hoy el que ama tu alma te está invitando de regreso a su presencia, de regreso a su corazón. Hoy el que ama tu alma, su Espíritu Santo, está aquí para ayudarte. El Espíritu Santo es el ayudador, es el consolador, es el que tiene poder para transformar las realidades y llevarnos a vivir un nuevo normal en plenitud en Cristo Jesús. Ya no tienes que vivir ansioso, ya no tienes que vivir teniendo la expectativa en tu esposo o en tu esposa, ya no tienes que vivir, señorita, mamá, tratando de que la vida de tus hijos defina quién eres. Jesús tampoco está esperando que tu doctrina, tu teología o tu santidad defina quién eres, porque antes de que pudieras leer su libro, Jesús ya te había amado, ya te había escogido, ya te había invitado a su familia. No es por lo mucho que sabes, es por lo muy amado que eres. Y creo que hoy el Señor quiere abrazarte, quiere traerte de regreso. Hoy Marco Suárez envió un audio del Salmo 139 y me encantó. Lo está narrando Yesaya Hansen y cada domingo Marco manda un video que me bendice, me gusta mucho. Pero este domingo él envió el Salmo 139 y me encantó escucharlo esta mañana, porque dice el Salmo 139: yo te conozco cuando estás en tu casa descansando, ahí con tu boxer más aguado y más feo y más vergonzoso. Yo te conozco con ese. Y también te conozco cuando andas de viaje. Te conozco cuando subes a lo más alto, cuando andas en las minas de Zacatecas, en lo más bajo. No sé por qué pensé en las minas, pero abajo. Yo te conozco. Y el salmista concluye: ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿A dónde? Si me conoces, me encuentras, sabes dónde estoy, sabes dónde vivo, sabes a qué horas descanso, sabes lo que pienso, sabes lo que voy a decir antes de que lo diga. Tú me conoces, tú sabes quién soy, tú sabes lo que hay aquí. Por más que yo le quiera impresionar a alguien, por más que yo quiera mostrar y poner una fachada de que todo está bien, todo fine, tú sabes lo que hay, tú sabes lo que es. Y sabes que con un Dios tan amoroso y tan bueno, que te quiere tanto y te desea tanto, puedes venir de manera segura y confiada a descansar en sus brazos de amor. Y si posiblemente, igual que yo, tu vida y tu corazón se han inclinado o han edificado altares a diferentes cosas. Martín Lutero también decía que el corazón, Charles Spurgeon decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Hoy tenemos uno, mañana tenemos otro, mañana otro, y de pronto parecemos Atenas. Pero Dios está diciendo: no, ven y déjame examinarte, ven y déjame tocarte, ven y déjame llenarte. Ven a la única fuente de satisfacción. Y quisiera invitarte a hacer esta oración si tú quieres pedirle a Dios ayuda. Porque como decía, el problema con los ídolos es que la mayoría de las veces, a menos de que te veas en el espejo de Dios o en el espejo de alguien que te ama, muy difícilmente vas a decir: no, yo sí traigo un broncón con ídolos. Nadie nunca. A menos de que venga el Espíritu Santo y te diga: oye, quizá tu trabajo es una pantalla para evitar entrar a tu casa más temprano, porque te da miedo tener una conexión con tu esposa y con tus hijos. Oye, quizá tus hijos están definiendo quién eres y no yo. Yo no sé. Pero quiero invitarte a hacer esta oración mientras terminamos el día de hoy. Salmo 139 dice así, versos 23 y 24 dice: examíname, Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Quieres hacer esta oración conmigo a Jesús? Te
quiero invitar a que la repitas así con tu corazón delante de Dios. ¿Por qué no haces esta oración? Y estoy seguro que Dios amorosamente va a señalar áreas de tu vida que necesitan su ayuda. ¿Sabes qué es lo precioso de Dios? Que Dios nunca llega a tocar tu corazón para incomodarte nada más. Él viene con una respuesta amorosa a tu vida. ¿Quieres orar esto conmigo? Vamos a repetirlo juntos. 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Padre, hoy tenemos nuestros corazones abiertos delante de ti. Gracias que tu Espíritu Santo nos está enseñando. Para encontrar otros mensajes similares y más información acerca de Origen la Iglesia, descarga nuestra app o visita www.soyorigen.com. Origen, tu casa, tu iglesia, tu familia.